Actualmente es preocupante ver cómo países que en el pasado tenían una incidencia muy alta de infección por el VIH, como el caso de África, Brasil, Estados Unidos, han conseguido una disminución en la propagación del virus, y en países como es el caso de México, en el que en el pasado tenía tasas de prevalencia y contagio, ha aumentado su incidencia y su prevalencia casi en un 24% del año 2000 al 2015. En el 2016 vivían entre 38.8 millones y 42.9 millones de personas con el virus del VIH. En todo el mundo, en el 2016, entre 1.6 millones y 2 millones de personas contrajeron la infección del VIH. En el 2016, entre 830,000 y 1 millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Entre 28.9 millones de personas y 41.5 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. En el año de 1980 se encontró que hombres homosexuales haitianos, adictos a la heroína y hemofílicos, fallecían por infecciones habitualmente benignas que comúnmente no afectan o causan enfermedad leve en la población general. Fue así como se aisló el virus de la inmunodeficiencia humana en estos pacientes, que en lo subsecuente llamaremos VIH. Actualmente la infección afecta a 33.4 millones de hombres, mujeres y niños en el mundo. La infección por VIH incluye diferentes etapas: la infección primaria con o sin síndrome retroviral agudo, el periodo asintomático y la enfermedad avanzada o síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. En el 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró el SIDA como una amenaza para la seguridad global. La epidemia global del SIDA se ha convertido no solo en la amenaza sanitaria más grave de comienzos del siglo XXI, sino también en uno de los mayores obstáculos para el progreso social y económico de los países más afectados por ella. La pandemia no muestra ningún signo de reducir su ritmo de crecimiento, en especial en los países pobres o en vías de desarrollo, donde vive alrededor del 95% de las personas infectadas. El impacto de la epidemia provoca altos costos en los sistemas asistenciales de salud, convirtiéndose en una carga económica importante, y afecta en forma directa a la fuerza laboral. La infección por VIH provoca una disminución de la esperanza de vida y es un factor de agravamiento de la pobreza. En el mundo continúa creciendo esta epidemia, pues se ha hecho caso omiso a las medidas de prevención, y el impacto de la crisis atribuida a esta infección sobrepasa las estimaciones planteadas hace 10 años. En la actualidad, la epidemia está totalmente globalizada, con unos focos epidémicos considerables en cada continente. En México, la entidad que registra más casos acumulados
es el Distrito Federal, seguido del Estado de México, Veracruz y Jalisco. La incidencia, que es el número de casos por cada 100,000 habitantes, está encabezada por el Distrito Federal, seguida por Baja California, Morelos, Guerrero, Nayarit, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. La transmisión sexual es el mecanismo responsable de alrededor del 80% de los contagios mundiales por VIH. Las relaciones heterosexuales sin protección suponen la gran mayoría de los casos de infección por VIH en los países en vías de desarrollo. Las relaciones sexuales entre hombres sin protección son responsables del 4 al 6% de las infecciones en la mayoría de los países industrializados y en Latinoamérica. La transmisión materno-fetal del VIH durante el embarazo, el parto o la lactancia materna es el segundo modo por frecuencia de diseminación del VIH y provoca alrededor de 600,000 nuevas infecciones anuales. Sin embargo, esta forma de contagio puede ser evitada en forma altamente efectiva si se detecta oportunamente la infección en la madre y se indica tratamiento médico a la madre y al producto al nacimiento. La transmisión por vía parenteral a través del uso de drogas, al compartir o intercambiar agujas y jeringas contaminadas, sigue desempeñando un papel fundamental en la epidemia del VIH. En todo el mundo existen alrededor de 13 millones de adictos a drogas por vía parenteral y en algunas regiones más del 50% de ellos están infectados por el VIH. El primer caso de SIDA en México fue diagnosticado en 1983. Sin embargo, el inicio de la epidemia del VIH puede ubicarse en 1980. México es un país con una epidemia de VIH-Sida concentrada. La prevalencia de infección por VIH se ha mantenido constante por encima del 5% en algunos subgrupos de la población. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y ONU-SIDA en México existen 220,000 personas adultas infectadas por el VIH, de las cuales el 60% corresponden a hombres que tienen sexo con otros hombres, el 23% a mujeres heterosexuales y el 6% a clientes de trabajadoras sexuales, principalmente heterosexuales. El 3.3% correspondió a trabajadoras y trabajadores sexuales y el 5% a varones heterosexuales. Los usuarios de drogas inyectadas con el 1.3% y las personas privadas de su libertad contribuyeron con el 1.5% del total de personas que viven con VIH en México. La prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de edad para el año 2009 es del 0.37%. Entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es inferior al 1%, lo cual significa que 3 o 4 personas adultas de cada 1,000 podrían ser portadoras del VIH en nuestro país y no saberlo.
Es importante destacar que la pobreza de las personas no necesariamente las expone a un riesgo mayor de adquirir el VIH.